Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén pasando un día espectacular, lleno de luz y buenas energías. Hoy nos adentramos en un terreno que nos ha tocado profundamente, que nos ha dejado a todos con la boca abierta y con una compleja amalgama de emociones. Como ya habrán podido vislumbrar en el título, nos encontramos ante un momento verdaderamente inédito, un instante de una conmoción sin precedentes que se desplegó en vivo, ante miles de ojos expectantes. Sí, hablamos de Kerem y de cómo, en plena transmisión, se dejó ver profundamente conmovido. ¿Qué pudo haber acontecido para que un momento tan íntimo y personal saliera a la luz de esta manera? Más importante aún, ¿qué valiosas lecciones podemos extraer de esta experiencia tan humana? Les invito a quedarse con nosotros porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las reacciones que fluyeron como un río y, sobre todo, a comprender la profunda humanidad que se esconde tras el brillo y las pantallas de nuestros creadores favoritos. Y antes de sumergirnos por completo en este análisis, si aún no forman parte de nuestra creciente familia, les extiendo una invitación de corazón: suscríbanse a nuestro canal. Tenemos un caudal de contenido increíble preparado para ustedes semana tras semana, y sinceramente, no querrán perderse ni una sola de estas joyas. Así que pulsen ese botón rojo de suscribir y activen la campanita para que no se les escape la notificación de cada nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al corazón de la cuestión. El título es un anuncio rotundo: Kerem se conmovió en vivo. Momento inédito en transmisión. Y créanme, la magnitud de este titular es justificada. A lo largo de nuestra travesía por el mundo digital, hemos sido testigos de incontables transmisiones en vivo. Hemos visto a nuestros creadores favoritos en sus momentos de mayor alegría desbordante, en sus facetas más serias y reflexivas, e incluso, a veces, en estallidos de frustración o enojo. Sin embargo, rara vez, casi en contadas ocasiones, tenemos el privilegio de presenciar una vulnerabilidad tan cruda, tan genuina y tan despojada de artificios como la que Kerem nos regaló en esta ocasión. Estábamos todos allí, conectados, inmersos en su stream habitual. Quizás esperábamos alguna noticia de última hora, una opinión contundente sobre un tema que estuviera resonando en la conversación pública, o simplemente su familiar y reconfortante compañía diaria. Y de repente la dinámica que hasta ese momento se desarrollaba con aparente normalidad, dio un giro de 180 grados, transformándose en algo completamente diferente. Lo que había comenzado como una transmisión ordinaria, con Kerem interactuando fluidamente con su audiencia, leyendo sus comentarios, respondiendo a sus preguntas con su habitual carisma, tomó un rumbo totalmente inesperado. No pretendo entrar en los detalles más escabrosos o específicos sobre la plataforma en la que se desarrollaba, ni sobre el contenido exacto de la conversación previa que pudo haber desencadenado la reacción. Lo fundamental aquí reside en la asterisco reacción misma, en el asterisco sentimiento que afloró. Sin embargo, para ofrecerles un contexto general, es importante mencionar que en este tipo de transmisiones en vivo, a menudo se abordan temas de índole personal, se comparten experiencias vitales y, de manera casi inevitable, en el transcurso de estas conversaciones, surgen recuerdos o situaciones que, para bien o para mal, nos tocan la fibra más sensible. Y eso, precisamente, es lo que sucedió. En un momento dado, mientras Kerem se expresaba, mientras su voz fluía narrando alguna idea o compartiendo alguna anécdota, notamos un cambio. Su voz comenzó a alterarse. Se percibía una modulación, una pausa que se prolongó un instante más de lo que sería habitual en él. En un principio, nuestra mente, acostumbrada a la agilidad de la comunicación digital, pudo haber interpretado esto como una simple vacilación, quizás un lapso momentáneo de olvido de lo que estaba diciendo, o tal vez, que estaba buscando algún elemento o información en su entorno. Pero luego lo que verdaderamente nos impactó, lo que nos hizo detenernos en seco, fue la expresión en sus ojos. Lentamente, con esa naturalidad y esa autenticidad que solo la verdad puede conferirle a un momento, sus ojos comenzaron a humedecerse. Y casi imperceptiblemente al principio, pero luego de manera cada vez más evidente, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Y lo más impactante de todo, él no intentó ocultarlo. No hubo un gesto de vergüenza, ni un intento apresurado por disimular su emoción. Simplemente Kerem se permitió sentir, se permitió ser vulnerable y de esta manera, nos permitió a todos nosotros, su audiencia, ser testigos de esa faceta suya que hasta ese instante se mostraba con mucha menos frecuencia. La reacción de la audiencia fue, como era de esperar, instantánea y abrumadora. El chat, que minutos antes bullía
De actividad con bromas, memes y comentarios casuales, se transformó de manera radical. Se convirtió en un verdadero torrente, un caudal incesante de mensajes de apoyo, de comprensión profunda, de amor incondicional. Los emojis de corazones, de abrazos virtuales, de palabras de aliento como "te queremos, todo estará bien, eres fuerte" inundaron la pantalla. Fue un espectáculo conmovedor de empatía colectiva, un recordatorio poderoso y necesario de que detrás de cada pantalla, detrás de cada nombre de usuario, hay un ser humano con sus propias batallas internas, con sus propios momentos de fragilidad y de dolor. Lo que Kerem hizo en ese preciso instante, para mí, representa uno de los actos de autenticidad más valientes y puros que he tenido el privilegio de presenciar. En un mundo que a menudo nos presiona, que nos empuja hacia la exhibición constante de una imagen de fortaleza inquebrantable, él eligió la vulnerabilidad. No sintió vergüenza por llorar, no intentó disimular la profunda emoción que lo embargaba. Simplemente se permitió sentir y, en el proceso, nos permitió a nosotros ser partícipes de ese sentimiento. Y eso, amigos míos, es algo profundamente humano, algo que nos conecta a todos y que resulta inmensamente admirable. Ahora, detengámonos un momento a reflexionar sobre las profundas implicaciones de este suceso. Para los creadores de contenido, la línea que separa lo público de lo privado a menudo se vuelve borrosa, casi inexistente. Viven bajo el escrutinio constante, a veces de miles, en otras ocasiones, de millones de ojos que observan cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras. Mostrar una emoción tan íntima y personal en un espacio tan público como una transmisión en vivo puede ser una experiencia aterradora, que exige una dosis inmensa de coraje. Requiere una confianza absoluta en la comunidad que te sigue, y una convicción profunda de que tu audiencia te quiere y te apoya, no solo por el contenido que creas, sino sobre todo por la persona que eres. Y la comunidad de Kerem respondió. Respondieron con una oleada de cariño y apoyo que estoy seguro que fue un bálsamo para él en ese momento de dificultad. Es un testimonio palpable de la profunda conexión que se puede construir en estas plataformas digitales, una conexión que trasciende los simples me gusta y los comentarios superficiales. Es una conexión que se nutre del respeto mutuo, de la admiración genuina y, sí, de un afecto sincero. Podríamos preguntarnos, y es natural que lo hagamos, ¿qué estaba pasando exactamente por su mente en esos instantes? ¿Qué recuerdo particular, qué noticia impactante, qué pensamiento profundo pudo haber desencadenado esa reacción tan visceral? Y si bien especular sin fundamento no es el objetivo principal de este análisis, sí podemos entender la universalidad de la experiencia. Todos, absolutamente todos, hemos pasado por momentos en los que las emociones nos desbordan, momentos en los que las lágrimas se convierten en la única respuesta posible ante la intensidad de lo vivido. La gran diferencia radica en que la mayoría de nosotros tenemos la privacidad y la seguridad de nuestro espacio personal para procesar esas emociones. Kerem, en cambio, lo vivió en tiempo real, delante de nosotros, y esa es, precisamente, la magia y la enorme dificultad inherente a su profesión. Este momento inédito, que quedará grabado en la memoria de su audiencia, nos invita a una profunda reflexión sobre varios aspectos cruciales de nuestra sociedad digital y de la naturaleza humana. En primer lugar, nos habla de la importancia inquebrantable de la autenticidad. En un mundo cada vez más saturado de imágenes cuidadosamente curadas, de personajes construidos meticulosamente y de narrativas pulidas, la verdad, por cruda, por incómoda o por imperfecta que pueda parecer, posee un poder transformador inmenso. La vulnerabilidad de Kerem, lejos de hacerlo parecer débil, tuvo el efecto contrario, lo humanizó hasta un punto extraordinario y paradójicamente, le confirió una fortaleza que inspiró a muchos. En segundo lugar, este evento pone de manifiesto el poder extraordinario de la comunidad. La forma en que sus seguidores respondieron de manera unánime y solidaria demuestra que cuando un creador se abre de par en par, con honestidad y transparencia, la comunidad puede transformarse en un refugio seguro, un espacio de apoyo incondicional y comprensión mutua. Es un ejemplo elocuente de lo que las redes sociales pueden y sobre todo, deben ser, un lugar para conectar genuinamente, para compartir experiencias vitales y para apoyarnos mutuamente en los altibajos de la vida. En tercer lugar, es crucial que reflexionemos sobre la enorme presión a la que están sometidos los creadores de contenido. Debemos recordar con humildad y empatía, que a pesar de que admiremos su trabajo y nos sintamos conectados a ellos a través de sus plataformas, son personas reales. Tienen vidas reales con sus propias alegrías, sus propias tristezas, sus propios miedos y sus propias esperanzas.
A veces necesitamos recordarles y recordarles a nosotros mismos que no siempre están encendidos, que también tienen sus propios apagados, sus momentos de decaimiento y de necesidad de descanso y de soledad. Finalmente este suceso nos recuerda de manera contundente que las emociones no tienen género, no tienen edad, y no conocen barreras. El llanto es una expresión humana natural, saludable y, en muchas ocasiones, liberadora. Ver a Kerem llorar en vivo fue, en cierto modo, un acto de liberación para muchos de nosotros que a lo largo de nuestras vidas hemos sido condicionados, consciente o inconscientemente, a reprimir nuestras emociones, a considerarlas signos de debilidad. Nos mostró de manera clara y conmovedora que está bien no estar bien todo el tiempo, y que permitirse sentir, sin juicios ni autoexigencias, es un acto de valentía, no de debilidad. Este momento sin precedentes en la transmisión de Kerem nos ha regalado una lección invaluable sobre la esencia de la humanidad, el poder transformador de la autenticidad y la fuerza inquebrantable de la conexión humana. Hemos sido testigos de cómo la vulnerabilidad, lejos de ser un defecto, puede convertirse en una fuente de fortaleza y cómo una comunidad unida, vibrando en la misma sintonía de apoyo, puede ofrecer un consuelo y una fortaleza incondicionales. Ha sido, sin lugar a dudas, un recordatorio poderoso y necesario de que, detrás de las personalidades públicas y los personajes que proyectan, hay personas reales que, como todos nosotros, enfrentan sus propias batallas y sus propios desafíos. Y con estas reflexiones profundas, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje emocional, sin duda alguna. Espero de todo corazón que hayan encontrado esta exploración del conmovedor momento de Kerem en vivo tan interesante, tan reveladora y tan significativa como yo la he encontrado al prepararla. Gracias de todo corazón por acompañarme hasta este punto. Sus comentarios, sus aportaciones, sus perspectivas, son el alma de este canal y lo que hace que cada interacción sea tan especial y valiosa. Me encantaría, enormemente, saber qué piensan ustedes sobre este evento. ¿Les conmovió de manera similar? ¿Creen que es fundamental que los creadores de contenido muestren su vulnerabilidad, o prefieren ver siempre la faceta más fuerte? ¿Cómo creen ustedes que este momento pudo haber afectado a la comunidad y a la percepción que tienen de Kerem? Por favor, dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas en la sección de comentarios que se encuentra justo aquí abajo. Su perspectiva es increíblemente valiosa para mí y estoy seguro, para todos los que formamos parte de esta hermosa comunidad que construimos día a día. Y si disfrutaron de este vídeo, si encontraron algún valor en estas palabras, no duden, por favor, en regalarme un gran like. Un simple gesto como ese me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad, a seguir investigando y compartiendo estas reflexiones que nos acercan y nos humanizan. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que pueda encontrar interesante, inspirador o simplemente reconfortante este tema. Y si por alguna razón aún no lo han hecho y desean ser parte activa de esta creciente familia que abraza la reflexión y la conexión, suscríbanse al canal. Hagan clic en ese botón rojo que ven ahí y activen la campanita para que no se les escape ninguna de nuestras próximas aventuras, descubrimientos y reflexiones. Nos vemos en el próximo vídeo, llenos de energía y con nuevas historias que compartir. Cuídense mucho y vivan plenamente.